Job capítulo 16, versículo 20. Mis amigos son mis escarnecedores. Mis ojos lloran a Dios. La figura de Job y el concepto prueba son idénticos. La prueba de Job explica que toda prueba es inexplicable. Sí podemos explicar las pruebas, pero hay otras que no. No sabemos por qué se producen. No sabemos por qué vienen a nuestra vida. ¿Cómo era Job antes de la prueba? El Señor mismo testifica algo grande acerca de él. No hay otro como él en la tierra. Job capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios lo destaca como una de las 3 columnas de la historia de la salvación. Habla de Noé, habla de Daniel, habla de Job. Lo puedes leer en Ezequiel capítulo 14, versículo 14. ¿Por qué entonces tuvo que sufrir Job precisamente, siendo justo, temeroso de Dios como pocos, una prueba tan difícil? ¿Te has hecho la pregunta? Hay muchos pequeños y grandes Job entre nosotros que luchan con esa pregunta. Hay que decir al respecto que la prueba de Job no era una especie de castigo por sus pecados. Estaba firme, creía fielmente a su Señor. Pero en el primer capítulo nos brinda una visión. La causa de las pruebas de Job no se encontraba en la tierra, se encontraba en el cielo. Nosotros ahora podemos ver esto. Job no lo podía ver. La difícil prueba de Job comenzó en el mundo espiritual. Nació del conflicto de Dios y Satanás. Puedes verlo en Job capítulo 1, verso 6. Satanás viene a la presencia del Señor y escuchamos la palabra del Señor. ¿No has considerado a mi siervo Job? Sin embargo, el príncipe mentiroso de las tinieblas quiere desmentir la declaración de mi siervo. No tu siervo, sino mi siervo. Tú lo has bendecido de esta manera. Todos pueden decir ser creyentes, pero toca lo que tiene. Y ya verás cómo va a blasfemar contra ti. Y va a blasfemar en tu misma presencia. Aquí reconocemos que las pruebas de Job no eran simplemente casuales. No son los llamados golpes del destino como nos quieren hacer ver los que están en el mundo, sino que tenían un inmenso y un profundo significado. Se trataba de la honra del Señor. ¿Iba a tener razón el Señor o Satanás? En cada prueba que tú y yo tenemos, hay una amenaza con perder el equilibrio interior. Por eso hay que aferrarse al Señor. Eso lo glorifica. Si no nos aferramos al Señor, el fracaso le da la razón a Satanás. Por eso queremos hablaros de las pruebas de Job. Sabemos que hoy en día muchos de nosotros estamos pasando por ese momento de prueba. En la vida de Job vemos pruebas en las cuales 7 veces se manifiesta de manera brillante la firmeza de Job y cómo Job se aferraba al Señor. La primera prueba es la pérdida de las cosas terrenales. El capítulo 1, verso 13, describe con frases muy sencillas cómo Job quedó arruinado en el término de un día. ¿Tú te imaginas perderlo todo en un día? Hay muchos hermanos, hay muchas personas en diferentes continentes que por causa de un huracán, un terremoto lo pierden todo. A causa de robos, catástrofes naturales, consecuencias de guerra, Job se volvió pobre. El rico Job ya no tenía nada. El periodo de prosperidad había pasado. Mientras el tercer mensajero comunicaba la noticia, puedes leerlo, Job capítulo 1, verso 17, llegó el último golpe con el informe del cuarto mensajero, que le anunció la repentina muerte de sus 10 hijos a causa de una catástrofe de la naturaleza. Versículos 18 y 19. ¿Tú te imaginas perder 10 hijos por una catástrofe? Debe ser duro. Y de esto hemos hablado en anteriores reflexiones. Qué triste es que un padre tenga que enterrar a un hijo, porque lo suyo sería que el hijo entierre al padre, ¿verdad? Aquí Job tenía que enterrar a 10 hijos. Esto hay que entenderlo. Job no perdió a un hijo, y tampoco a 2, sino a los 10, a todos juntos.
7 hijos y 3 hijas. La feliz familia quedó repentinamente destruida. Esto es una prueba de dimensión inimaginable. ¿Cómo reaccionó Job ante esta prueba? ¿Qué dijo cuando los ataúdes fueron bajados a la tumba? Se postró en tierra, adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podríamos decir nosotros esto? En cualquier prueba que estemos pasando, Jehová dio, Jehová quitó. Voy a exaltar su nombre. No entiendo por qué sucede esto, no entiendo por qué esto viene a mi vida, pero te voy a dar la gloria y la honra, Señor. Esto es victoria en la prueba. Satanás pensaba que Job iba a maldecir a Jehová por haber perdido a toda su familia, a sus hijos, por haber perdido sus cultivos, sus ganados. Derrota para Satanás, victoria para Dios. Esto es victoria en la prueba. Victoria en la primera prueba. Pero luego llega la segunda prueba, la prueba física de Job. Esta segunda prueba es un grado más difícil que la primera. Y tú dirás, ¿por qué? ¿No es difícil perder a 10 hijos? Sí. Por más difícil que fuera, lo que había pasado hasta ahora estaba fuera de Job mismo. Pero es que ahora, esta segunda prueba ataca físicamente a Job, personalmente. Una repugnante enfermedad. Satanás no se da por satisfecho, y con el consentimiento del Señor, los poderes de enfermedad atacaron la vida de Job. Puedes leerlo en el capítulo 2, versos del 1 al 8. Esta enfermedad debe de haber sido muy, muy dura. Dice la palabra que quedó sentado miserablemente en un montón de basura. ¿Cómo habrá clamado Job a su Dios para que le dé alivio y sanidad? La respuesta de Dios no llegó. Solamente se escuchaba la risa de Satanás. Muchos pueden testificarlo. Nada estorba tanto la vida interior como los tormentos físicos. Hay gente que sufre en silencio. ¿Cómo reacciona Job ante esta segunda prueba? Se aferra al Señor. A pesar de que el Señor primero no respondía a su oración, aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda. Mira lo que dice Job, capítulo 2, verso 10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La nave de Job, su vida estaba anclada en Dios. Ninguna tormenta podía alejarlo de él. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Llega la enfermedad a nuestra vida y podemos decir estas palabras: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Porque es el Señor que permite que llegue la enfermedad a nuestra vida. Aquí Dios está permitiendo que la enfermedad llegue a la vida de Job. Dios está permitiendo que Satanás toque el estado de salud de Job. Esta es la segunda prueba. Y Job permanece aferrado al Señor. La tercera prueba, el matrimonio de Job, se desmorona, se derrumba. Esta prueba es dura, es muy difícil. Todas las pruebas son duras, son difíciles. Pero esta es durísima. Que tu ayuda idónea, en este caso la mujer de Job, no esté contigo en esos momentos de dolor. Que solo esté tu mujer cuando haya riqueza, cuando haya prosperidad. Digo mujer por el caso de Job, pero puede ser al revés. A lo mejor tú estás pasando esto y eres mujer. Tú estás en la situación de Job y tu matrimonio se está desmoronando. Job tenía un matrimonio feliz. De no ser así, no hubiera tenido esa buena reputación. De no ser así, no hubiera tenido 10 hijos. Sin duda alguna, la fidelidad de Job al Señor y su irreprochable manera de vivir también se debían a la buena influencia de su esposa. La esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición, y el hombre también, el esposo también. Acab jamás habría tenido un fin tan horrible si no hubiera sido influenciado por su esposa Jezabel. Sansón jamás habría caído de tal manera bajo el poder del enemigo si no hubiera sido sucumbido por la influencia de Dalila. Salomón jamás habría sido abandonado por el Señor si no hubiera escuchado a mujeres extranjeras. Encontramos en la Biblia también a mujeres que ejercieron una influencia de bendición
Por ejemplo, Abigail, que hizo desistir a David de la idea de matar a su marido Nabal. Puedes leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 18. ¿Y la esposa de Job? Hasta ese momento había ido completamente por el camino de su esposo, pero de repente todo se derrumba. Me imagino que la esposa de Job había vertido sus lágrimas delante de las tumbas de sus 10 hijos. Materialmente su esposo estaba completamente arruinado, y ella con él. Pero lo que era todavía más grave es que vio a su esposo sentado en la ceniza, hecho un desastre. Entonces sucumbe al resentimiento, a la rebelión y se pone contra su esposo. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué palabras? De tu ayuda idónea, de tu esposa. Yo cuando leo estas palabras pienso lo primero que Job ya había perdido a su esposa. Está diciendo, ¿aún sigues confiando en Dios? ¿Aún sigues esperando en Dios? Maldícele. Como diciendo, Él tiene la culpa de todo. ¿De qué sirve ahora toda tu fe? Ahora que viene la tribulación, Dios no te ayuda. ¿Dónde está Dios? Eso es lo que está diciendo la esposa de Job. En silenciosa desesperación, levanta el puño contra el cielo y se aparta de Dios. Aquí Job también estaba perdiendo a su esposa. Y qué duro es que tu esposa, tu esposo, tu ayuda idónea no esté contigo, no te respalde. No respalde tu visión, tu ministerio. Qué triste debe ser eso. ¿Cómo reacciona Job a esta prueba? Esto le tuvo que herir en el corazón. Amaba a su esposa, pero su reacción fue divina. Desde ese montón de ceniza, con la enfermedad en su cuerpo, mira lo que le dice Job a su esposa. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Con esto le volvió la espalda y se aferró aún más a Dios. Al actuar así, practicó ya de antemano el mandamiento del Señor. ¿Y qué mandamiento es? El que Jesús dijo en Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que Job era discípulo de Dios. Aborreció a su mujer. Puso antes al Señor que a su mujer. Ahora la pregunta es esta, ¿fue destruido el matrimonio de Job por su dura actitud? No, al contrario, fue salvado. El que en la prueba escucha más a carne y sangre que al Señor, aunque concierna al propio esposo o esposa, al fin y al cabo destruye juntamente esa convivencia. Y Job siguió aferrado al Señor. El Señor era el primero en su vida. Y Job nos da una lección. En medio de la prueba, aférrate cada día al Señor. Que Dios sea lo primero, que Dios sea la opción número uno. ¿Cuántas veces cuando estamos enfermos lo primero que hacemos es recurrir al medicamento natural, teniendo fe natural de que el medicamento natural nos va a sanar? ¿Cuántas veces acudimos al ibuprofeno, al paracetamol, al nolotil, antes que acudir al Señor, que en unos segundos puede sanar nuestra vida? Siempre acudimos al Señor cuando todo falla. Acudimos al Señor como la última opción, en vez de acudir al Señor como la primera opción. Job sigue aferrado a Dios. Y Dios ayuda a Job, y lo vamos a ver. Esta era la tercera prueba, pero viene la cuarta. Job pierde toda su reputación. Esta prueba fue en su naturaleza. Digo en su naturaleza porque la honra delante de los hombres es algo sustancial en la vida. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Job capítulo 29, versículo 11. Después de que todo se había derrumbado encima de él, la opinión general de la gente se volvió contra él. Comenzó la conocida campaña de los cuchicheos, de la crítica, de la murmuración. La gente decía, algo no anda bien en la vida de este hombre. Algún pecado tiene que tener Job para que haya perdido a sus hijos, los ganados, venga la enfermedad. ¿Cuántas veces actuamos nosotros también así? Vemos que un hermano lo está pasando mal y lo primero que decimos es, estará en pecado, ¿no? Algo estará haciendo mal en su vida.
¿Cuántas veces? Podemos reconocer la amargura, la aflicción de Job por estas palabras. Despojado, como extraños se apartaron de mí, se olvidaron de mí, me tuvieron por extraño, forastero fui yo, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Es como si Job echara a llorar fuertemente cuando dice, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Job experimentó la soledad de su esposa, de haber perdido a sus hijos, de haber perdido su reputación, a sus amigos también, que lo vamos a ver. Había perdido el apoyo de las personas cercanas. ¿Y nosotros estamos actuando como estas personas? Cuando vemos la necesidad de una persona, de un hermano que está pasando por ese valle de muerte, ese valle de sombra, que está pasando por aflicción, ¿acudes a él a restaurarlo? Yo sé que mi Redentor vive. Vaya palabras, ¿eh? Job ya no poseía nada. Ya no tenía nada en la tierra de la cual podía decir, esto es mío. Y mira lo que exclama, yo sé que mi Redentor vive. Cuando ya no quedó nada en la vida de Job, permanecieron aún el Señor y él mismo. Qué íntima llegó a ser su comunión con su Señor a través de esta prueba. Yo soy suyo y él es mío, como dice Cantares capítulo 6, verso 3. Job ahora se aferra mucho más al Señor. Así pasó la cuarta prueba, pero llega la quinta. Los mejores amigos de Job y sus hermanos en el Señor que se apartan interiormente de él. Para tener amigos así, ¿para qué tener enemigos? Esta prueba es dura, es difícil. Lazos espirituales que son los más fuertes que los lazos consanguíneos. Job tenía amigos verdaderamente espirituales que le demostraron su amistad, llorando amargamente junto con él, sentándose con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Puedes leerlo en el capítulo 2, versos 12 y 13. Esta era una amistad de alta calidad, pero luego aconteció algo horrible. Cuando los amigos comenzaron a hablar con Job, hablaron muy piadosamente, no llegaron a aceptar su problema. Carecían de entendimiento acerca de las profundidades a las cuales el Señor había llevado a su siervo. Casi lo mataron con sus palabras. Y Job les implora, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Capítulo 19, versículo 21. Aquí vemos la soledad de Job. Y lo triste es que sus amigos espirituales no estaban. Estaban, pero estaban para hundir más. Todos me desampararon. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Los supuestos amigos espirituales, nuestras autoridades, nuestros amigos en la fe que llevan años y años compartiendo la palabra de Dios, que van incluso en las iglesias de espirituales levantando la mano, luego lo primero que hacen es hundir a las personas, humillarlas, criticarlas. ¿Dónde están esos hermanos en la fe? ¿Dónde están esos hermanos espirituales? Todos me desampararon. ¿Te has sentido así? Job estaba sintiendo eso. Todos me desampararon. Qué cerca del Señor Jesús estuvo también Job. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto es una figura profética. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, oró, Padre, perdónalos. Y la reacción de Job contra sus hermanos espirituales, incomprensivos, duros de corazón, fue la misma. Capítulo 42, verso 10. Job oró por sus amigos. Es decir, se sacrificó por ellos. Con esto no solamente ve al Cordero de Dios en él, sino también el sentir del Cordero. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí hay una similitud entre Job y Jesús. Job ora por sus amigos, aun sus amigos siendo malos con él.
Y Job pasa a la quinta prueba. Y viene la sexta, que es la prueba espiritual. Fue la prueba de la palabra de Dios. ¿Fracasaría Job al ser confrontado en su situación con la palabra castigadora de Dios? ¿Qué haría Job? ¿Cerraría su corazón? Toda prueba exterior, no importa cuán difícil es, purifica la vida de nuestra alma, purifica el interior. La palabra del Señor nos juzga, pero también nos renueva profundamente. Y es la palabra de Dios que vino a Job por medio de una cuarta persona, que no se contaba entre los tres amigos, se llamaba Eliú. Eliú significa en español Dios mismo. Eliú dijo: espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Y luego la palabra de Dios hirió a Job como fuerte golpe. Tú también eres inocente delante de Dios. Capítulo 34, versos 11 y 12. Job se había defendido contra los discursos de los tres amigos, contestándoles apasionadamente. ¿Y cómo reacciona luego a las declaraciones de Eliú? ¿Cómo reaccionó Job a la palabra del Señor? Inclina la cabeza. Quedó en silencio. Le dio la razón a Dios en su palabra. Si Job se hubiera rebelado contra la palabra del Señor, si Job hubiera cerrado su corazón, no habría podido experimentar la coronación de la prueba. Pero Job se humilla ante la palabra del Señor. Por eso esta prueba es espiritual. Es la prueba espiritual de Job. Y Job la vuelve a pasar. Guarda silencio y se humilla ante la palabra de Dios. Y llega la última prueba. La revelación del Señor a Job. La coronación de la prueba. Después de tanto sufrimiento, Job recibe la bendición de parte de Dios. Y estamos aquí ante una contradicción, que con todo no es ninguna contradicción. Por otro lado, la prueba fue la más difícil para Job, pero por otro lado fue la más gloriosa. Y lo puedes ver a partir del capítulo 38. El mismo Señor se revela a Job. Pero mira de qué manera. Se manifestó a Job juzgado en el juicio, por la palabra, por la tempestad, en persona. Job vio la majestad de Dios y su reacción demuestra una vez más que a través de todas las pruebas siguió aferrado firmemente al Señor. Hasta entonces Job solamente se había mirado a sí mismo. Dice el capítulo 29, los ojos que me veían. Pero después, en el punto cero de su vida, pudo ver al Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Capítulo 42, verso 5. Entonces Job se derrumbó. Se derrumba ante la presencia de Dios. Él mismo describe su situación. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Versículo 6, capítulo 42. Con esto el Señor había guiado a Job a donde quería tenerlo, al punto cero, al arrepentimiento. Job ya no era nada. Cuando Jesús cerró los ojos y murió, los hombres dijeron, ahora ya no es nada. Pero justamente entonces la victoria de Jesús comenzó a manifestarse poderosamente. Fue crucificado, pero vive por el poder de Dios. Y ayer estaba escuchando un mensaje que Ramón Ubillos nos estaba compartiendo y decía que muchas veces predicamos de Jesús en la cruz del Calvario. Hablamos de Jesús cuando lo crucificaron, pero no hablamos de que al tercer día resucitó. Y eso es verdad. Nos quedamos siempre en la cruz. Ahí derramó toda su sangre. Pero la victoria viene después. Al tercer día resucita. Job había representado esto proféticamente al aferrarse al Señor en la prueba. Y Job recibe más bendición. En su vacío se derramó la plenitud de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Esto es increíble. O sea, Dios le quita la aflicción a Job cuando Job ora por sus amigos. Y dice la palabra, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos los que antes le habían conocido, es decir, los que la habían abandonado, le conocían porque era rico, y cuando vieron que Job había perdido todo, se apartaron de él. Así hay muchas personas, que cuando tienes dinero, cuando tienes posesiones, se acercan a ti, pero cuando no tienes nada, se alejan.
Vinieron a él todos los que antes la habían conocido y comieron con él pan en su casa. Se condolieron de él y le consolaron. Consolaron. Consolación. Palabra que se ha compartido en los congresos de Remar Internacional. Y le consolaron. Tú y yo tenemos el llamado a consolar. Consolados para consolar. Le consolaron de todo aquel mal que ellos le dieron. Dice, y le consolaron de todo aquel mal. Y dice la palabra que ellos le dieron una pieza de moneda y anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Capítulo 42. Es decir, que tuvo los mismos hijos, la misma cantidad. 7 hijos, 3 hijas. Es decir, que Dios se lo devolvió todo. Pero no se habla de la mujer. Obviamente se habla de una mujer, porque tuvo 7 hijos y 3 hijas, pero a lo mejor era otra mujer, no lo sé. Suponemos que era la misma. Me imagino que se arrepintió y pidió perdón. El mensaje es, ¿por qué te resistes hacia el camino de Jesús? Dile hoy sí al Señor. Un sí a tu prueba. No digas, ¿por qué, Señor, viene esto a mi vida?, sino ¿para qué? Esto lo compartía Gorka Andino también en estos congresos de Remar Internacional. Y es verdad, a veces siempre decimos, ¿por qué, Señor, permites la prueba?, sino ¿para qué? Di un sí a tu prueba. Di sí al camino de la muerte de tu yo. Y aférrate al Señor. Como hizo Job, aférrate todos los días al Señor. ¿Estás en pruebas? Confía en Él. ¿Estás en medio de la tormenta? Confía en Él. ¿Lo has perdido todo? Sigue confiando en Él. Y el Señor te va a bendecir. Job es un ejemplo para nosotros y nos da una lección. Lo perdió todo, pero su confianza continuaba en el Señor. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Mi confianza está en ti? ¿Aún en medio de la prueba, en medio de la aflicción? ¿Podemos decir nosotros eso?